Hola a todos, bienvenidos a esta masterclass de aromaterapia Esencias de Bienestar. Mi nombre es Valesca Soriano, soy naturópata profesional, especialista en fitoterapia, preparaciones herbales y también en aceites esenciales. Comencemos por definir qué es la aromaterapia. La aromaterapia es una terapia complementaria que utiliza los aceites esenciales para recuperar la salud y el bienestar y estudia los efectos tanto físicos como psicológicos que producen en el organismo. Este detalle es muy importante ya que es por ese motivo que la aromaterapia se considera una terapia holística. Holismo significa que contempla a toda la persona completa, no por parte, contempla a la persona en su aspecto psicológico, físico, emocional. Y la aromaterapia puede abarcar un mismo aceite esencial, tanto efectos físicos como también psicológicos y emocionales. Es por eso que es una terapia holística, bastante completa. Y un aceite esencial, el ingrediente estrella que utiliza la aromaterapia, si lo tendríamos que definir, es un líquido aromático de olor, color y densidad variable, dependiendo de cada planta de la que se encuentre extraído. Si tuviésemos que analizar algunas características de los aceites esenciales, ¿qué nos indican? Que es un extracto natural que proviene de plantas, está formado, un aceite esencial está formado por múltiples moléculas. De hecho, por eso a veces se hace tan difícil el poder realizar estudios mostrando los efectos detallados de los aceites esenciales, porque son tantas moléculas que lo componen que muchas veces no se entiende cómo funciona, aunque los resultados indican que sí funciona. Está formado entonces por múltiples moléculas. Un aceite esencial puede contener más de 50 moléculas diferentes. Otra característica muy importante es que es lipófilo. ¿Qué quiere decir eso? Que siente atracción por las grasas. Eso es muy importante para que comprendamos que los aceites esenciales no se disuelven en agua. Es imposible. Son lipófilos, se disuelven en grasas, en aceites. Es por ahí por donde nosotros logramos transportarlos. Y también muy importante, son de bajo peso molecular. Son moléculas muy, muy pequeñitas y son moléculas volátiles. ¿Qué quiere decir? Que flotan por el aire. Es por eso que nosotros al acercarnos a una planta que contiene aceites esenciales, la logramos oler. Por ejemplo, a un romero, a un eucalipto, porque son plantas que estas moléculas las van flotando a su alrededor, las puede ir liberando. Son sustancias volátiles. Y legalmente tenemos que destacar que no existe la aromaterapia como tal. Solo en Europa, en la farmacopea europea, define lo que es un aceite esencial. ¿Y cómo lo define la farmacopea europea? Lo define como un producto oloroso, generalmente, acá muy importante, de composición compleja, porque nuevamente un aceite esencial está formado por múltiples moléculas. ¿Qué se obtiene? Obtenido a partir de una materia prima vegetal definida botánicamente es obtenida por destilación seca o por un proceso mecánico apropiado sin calentamiento. Los aceites esenciales normalmente se separan de la fase acuosa mediante un proceso físico que no afecta significativamente su composición. Sería la definición de un aceite esencial que vendría siendo la que realiza la farmacopea europea. Si tenemos que analizar un poquito de la historia de los aceites esenciales, tendríamos que partir mencionando a la civilización egipcia. Ya la civilización egipcia se reconoce en algunos jeroglíficos la utilización de los aceites esenciales. De hecho, en muchas tumbas, ya por la década, por el siglo XX, en algunas tumbas se encontraron, en tumbas de faraones, algunas vasijas que contenían aceites esenciales. De esa manera se pudo ver que algunos aceites esenciales hasta el día de hoy se mantenían manteniendo sus propiedades. Bueno, y también en la India, en China, existe una larga tradición del uso de los aceites esenciales y después de esto fueron los árabes los que continuaron perfeccionando los métodos extractivos y el médico persa Avicena fue el que perfeccionó el proceso de destilación. Lo que conocemos hoy en día como el alambique, fue este médico persa quien lo perfeccionó, introduciendo un método de refrigeración del proceso del alambique, en el cual hizo que este proceso extractivo tuviera menos desperdicios y también una mayor pureza. Si tuviésemos que hablar de la aromaterapia moderna, esa es atribuible al químico francés Gattefossé,
ya por la década de 1920, en donde descubrió de manera accidental los efectos beneficiosos del aceite esencial. Gattefossé estaba elaborando otro producto y en esa elaboración sufrió una quemadura. Y en esa quemadura no tenía agua en su laboratorio y para sumergir la mano en algo, sumergió la mano en lo primero que tenía, que casualmente era un aceite esencial de lavanda. De esa manera, él descubrió cómo el aceite esencial de lavanda disminuía el dolor, disminuía también el tiempo de curación y era muy buen cicatrizante. Desde ahí empezó a estudiar los beneficios y propiedades de los aceites esenciales. Así que a este francés les atribuimos ya el origen de la aromaterapia moderna. Pero si damos un paso más en la historia sobre el concepto actual de aromaterapia científica, este podríamos decirlo que partió también con Pierre Franchon, francés también europeo, quien empezó detallando las moléculas que componían los aceites esenciales. Empezó él a estudiar de manera química la forma en la cual actuaban. Él quería que la aromaterapia fuese reconocida por médicos, por profesionales de la salud y no fuese considerada como, no, solo funciona por el aroma, sino que quería que fuera estudiada y consolidada en el mundo científico. Es por eso que para hacer esto empezó a estudiar ya los aceites esenciales de manera molecular. Es con él en donde partieron los estudios, en donde se involucraba y se iban estudiando las moléculas y de qué manera esas moléculas interactuaban en el organismo, demostrando ahí un efecto terapéutico. Él de hecho detalló el nombre quimiotipo o el perfil químico de un aceite esencial, demostrando qué molécula era la principal y la que lograba el efecto principal. Eso fue un paso muy importante para la aromaterapia porque se evaluaban con más detalle las aplicaciones terapéuticas, la posible toxicidad, efectos secundarios, si es que existieran de esos aceites esenciales. Así que este fue el paso para darle aromaterapia un enfoque científico y riguroso. También ahora sí tenemos que nosotros hablar sobre las diferentes formas de obtención de los aceites esenciales. Esto es muy importante, tanto si nosotros queremos, para que sepamos de qué manera se elaboran y también si queremos comprar aceites esenciales. Muchas veces nos pueden ofrecer algún producto como aceite esencial cuando no lo es. Así que por eso es tan importante reconocer los métodos oficiales de obtención de los aceites esenciales. Si se obtienen por otro método que no son estos, no es un aceite esencial. Es por eso que nosotros es importante que lo reconozcamos para poder ir evaluando si finalmente lo que estamos obteniendo es o no es un aceite esencial. El proceso principal en la cual se obtienen los aceites esenciales es por destilación por arrastre a vapor. Eso lo voy a detallar un poquito más en la siguiente diapositiva. Sin embargo, si tenemos que hablar de otro método de extracción, podemos también evaluar la extracción por presión, este método se utiliza principalmente con cítricos, con naranja, mandarinas, limones, bergamotas, con frutas, ya con frutas de las cuales el aceite esencial se obtiene principalmente de la cáscara. Entonces se utiliza para los cítricos, consiste en prensar y se exprime la materia prima, la cáscara de estos vegetales, y ahí se extrae el aceite esencial, el cual es recolectado y filtrado. Se separa la parte acuosa ya de lo que corresponde al aceite esencial. Esto se obtiene porque este método se hace con los cítricos porque se obtiene un aceite esencial, una mayor eficacia en la obtención del aceite esencial. También hay una extracción en la cual nosotros lo podemos hacer por la extracción por CO2. Se hace pasar un fluido en un estado de CO2 por la materia vegetal, la cual se tiene que encontrar cortada, molida, y este solvente se elimina por descompresión y este es el método con más rendimiento, ¿ya? Pero sin embargo es el método también el cual es más costoso. Muchas personas indican que el método CO2 supercítrico, va a ser el futuro de la obtención, ya que involucra un mayor rendimiento con respecto a la extracción por destilación que conocemos actualmente. Sin embargo, como lo mencionaba, es algo un poco más moderno y también, por lo tanto, es más costoso. Así que se está utilizando, pero la verdad es solo en algunos casos.
El otro método de extracción es el enflorage, que el material vegetal generalmente se ocupa con algunas flores, por ejemplo, jazmín, te pone en contacto con grasas, que actúa como un vehículo extractor. De esta mezcla de las flores con la grasa se obtiene un producto el cual hay que separar. Generalmente le adicionan alcohol caliente y este método, como lo indicaba, se utiliza sobre todo para flores. Es bien costoso y de bajo rendimiento, lo que se obtiene es bien poquito. Y lo que se obtiene a través del enflorage generalmente son productos destinados más al olor, ¿ya? A tener el olor y se ocupa mucho en perfumería. No lo ocupamos tanto como extracto terapéutico. Otro método por el cual nosotros he reconocido la obtención de aceites esenciales a través del absoluto. Se trata de extraer el aceite esencial por un disolvente volátil que no sea agua, y este resultado se llama absoluto. Es similar, es bien parecido al aceite esencial, pero se usa generalmente en perfumería y no en tratamientos terapéuticos porque involucra mayores efectos secundarios, contraindicaciones, ¿ya? Porque técnicamente no es un aceite esencial como el que nosotros ocupamos del otro proceso por destilación, por arrastre a vapor. Así que se puede utilizar, pero generalmente con fines más aromáticos. Y el proceso principal de obtención de aceites esenciales es destilación por arrastravapor, que si tuviésemos que analizarlo, tenemos que indicar que está la planta, este es un método, este se realiza se puede realizar por calderas, también por alambiques, ya sea de laboratorio o estos alambiques de cobre, en la cual nosotros podemos obtener aceites esenciales. ¿En qué consiste el proceso? Primero, tenemos que tener fuego, tenemos que tener una fuente de calor y a esa fuente de calor tiene que ir puesta el agua. Ya en una caldera, por ejemplo, acá, o en el mismo alambique, tiene que estar el agua. Y en otro recipiente o por sobre el agua tiene que estar las plantas, la materia vegetal, de la cual nosotros queremos obtener los aceites esenciales. Acá vamos a imaginar que lo que estamos obteniendo, por ejemplo, que esto va a ser menta, ¿ya? Y acá un detalle muy importante. Si vamos viendo en la imagen, la planta no está sumergida en el agua, ¿ya? La planta no está sumergida. Es un detalle importante porque del cual es reconocido el proceso por destilación. La planta no tiene contacto con el agua. ¿Cómo se extrae esto? A través del vapor. Mencionamos que acá teníamos una fuente de calor, fuego. El fuego, por supuesto, que va calentando el agua. La idea es que los caliente hasta la temperatura de ebullición, donde empieza a hervir el agua. Y si el agua empieza a hervir, va cambiando su forma física y pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, lo que obtenemos es vapor. Y ese vapor es transportado a través de alguna manguera, a través del componente del alambique, y ese vapor pasa por la planta. Por eso se llama sistema por destilación por arrastre a vapor, porque es el vapor el que arrastra estas moléculas, el aceite esencial, estos componentes volátiles de las plantas. Entonces el vapor traspasa acá la planta arrastrando las moléculas que son más livianas, las sustancias que son volátiles y que generalmente corresponden a la composición del aceite esencial. Entonces el vapor ya traspasó la planta y se sigue transportando por otro recipiente a través de las mangueras, del alambique, pero acá lo que va traspasando no es solamente el vapor, sino que es el vapor con principios activos, ya que contiene estas sustancias volátiles. Luego, este vapor va pasando por un condensador, que no es más que un recipiente que contiene, podríamos decir, que va enfriando el agua. Entonces, ese condensador tiene generalmente agua fría, o a veces le ponen hielo, pero va enfriando ese vapor. ¿Y qué pasa si el vapor lo enfriamos? Se vuelve a convertir en agua. Entonces, en este sistema, en el condensador, el vapor se va convirtiendo gota a gota en agua y gota a gota va cayendo en un recipiente. Y en ese conteo va cayendo gota a gota, se va transformando. Lo que nosotros vamos obteniendo en este recipiente son dos productos. El primer producto, lo que más se obtiene es principalmente agua. Pero no solamente agua, el agua igual tiene algunas sustancias volátiles que logró extraer, que son hidrosolubles. Lo que hoy en día nosotros conocemos como esa agua que cae a través del proceso por destilación es el hidrosol o el hidrolato.
¿ya? Por lo tanto, los hidrolatos, el hidrolato de menta, de lavanda, de manzanilla, es aquel hidrolato que es elaborado por este proceso, por destilación. Y los hidrolatos actualmente, antes se eliminaban, se botaban, porque no se consideraba que era una especie de sobra que quedaba en la elaboración de aceite esencial. Sin embargo, ya hoy en día son muy utilizados, sobre todo en cosmética, y también se están evaluando, haciendo diversos estudios, evaluando también las propiedades terapéuticas que podemos obtener de los hidrolatos. Así que los hidrolatos también son un muy buen producto. Pero principalmente entonces lo que obtenemos es hidrolato y un poquito de los componentes que son lipófilos, un poquito del contenido de aceite esencial. Ese contenido de aceite esencial queda flotando por sobre el hidrolato y es una capa muy delgada y esa poquita cantidad luego es separada. Ya se separa en un decantador y ese finalmente es el aceite esencial. Por lo tanto, ¿de qué manera se obtiene el aceite esencial? Por este proceso de destilación por arrastra-vapor. Es un proceso que es muy demoroso porque tenemos que convertir el agua en vapor, luego el vapor en agua, y es un proceso que también involucra harto costo porque necesitamos mucha planta para obtener un poquito de aceite esencial. Em, por ejemplo, acá les muestro, por ejemplo, acá en la obtención a través de un alambique de laboratorio, de un proceso de destilación. Esto de acá abajo es el agua, es el hidrolato. Y una capita que es más gruesa sería el aceite esencial. Entonces, en términos de obtención de aceite esencial, claro, un proceso que demora, ¿ya? Hay alambiques, por ejemplo, que son más pequeñitos, de 5 litros, que la verdad lo que se obtiene de aceite esencial es casi nada. Si es que se llega a obtener algo, se necesita un alambique de hartos litros para lograr obtener aceite esencial, porque necesitamos harta planta, ¿ya? Y los aceites esenciales, muchas veces si nosotros vamos a comprar aceites esenciales, podemos descubrir que varían mucho en precio. No es lo mismo comprar 5 ml de un aceite esencial de clavo de olor que 5 ml, por ejemplo, un aceite esencial de rosa de macena. Son valores diferentes y muchas veces nos preguntamos por qué. La respuesta es porque depende de la cantidad de planta que necesitaron para obtener ese aceite esencial. Porque como les menciono, lo que se obtiene es poquito y se necesita mucha planta para obtener quizás 5 ml. Entonces, por eso varían los costos. Simplemente para poner ejemplos, para obtener 1 litro de aceite esencial de clavo de olor se necesitamos 8 kilos de la materia vegetal de clavo de olor. El clavo de olor se considera un aceite esencial bien rentable, es decir, que logramos tener buena cantidad. Necesitamos 8 kilos de clavo de olor para obtener 1 litro. De lavandín, si queremos obtener 1 litro de lavandín, necesitamos 50 kilos de lavandín. Ahí ya va cambiando. De lavanda, que no es lo mismo que el lavandín, si queremos obtener la misma cantidad, 1 litro de aceite esencial, necesitamos 150 kilos. Es por eso que el aceite de lavanda es más caro que el aceite de lavandín. Y de rosa de macena, uno de los aceites esenciales más estudiados y también, por supuesto, con un delicioso aroma, pero también de los más caros. ¿Ya? Para obtener 1 litro de aceite esencial de rosa de macena necesitamos 4 toneladas de pétalos de esta rosa. Entonces, por supuesto que entendemos que la rosa de macena, el aceite esencial de esta planta, contiene un valor mucho más elevado. ¿Ya? Eso para que entendamos la perspectiva de cómo se obtiene y de que sí, claro, si nos venden un aceite esencial de lavanda al mismo precio que el aceite esencial de rosa de macena, ahí tenemos que evaluar por qué, ¿ya? Y para que entendamos ya viendo el proceso de extracción de aceites esenciales, comprendemos que es un extracto vegetal, pero es uno de los extractos vegetales más concentrados, ¿ya? Generalmente el aceite esencial se considera como, o se nombra como el alma de la planta. ¿Por qué? Porque se convierte en vapor y luego el vapor lo volvemos a convertir en algo físico y a través de ello obtenemos moléculas que son las que se encuentran en la planta, un extracto muy concentrado. Si nosotros tuviésemos que hacer un análisis aproximado, una gotita de aceite esencial corresponde aproximadamente a 28 tazas de infusión, por ejemplo, de menta. Una gotita de aceite esencial de, por ejemplo, de mandarina o de naranja corresponde aproximadamente a 30 naranjas, ¿ya? Entonces, la concentración del extracto es mucho mayor. Y siempre le indico tener siempre esto en mente,
¿ya? ¿Por qué? Porque la concentración es mayor, entonces eso involucra que, claro, a lo mejor tiene efectos que pueden ser maravillosos, pero también que hay que tener cuidado con la dosis, que tenemos que tener cuidado con los contraindicaciones y efectos secundarios, y también tener un poco, quizás de sentido común para saber en qué momento tenemos que ocuparlo o no. Porque muchos aceites esenciales quizá uno puede decir, ¿se lo puedo dar a un niño o no? Eso es una pregunta bastante típica. Si queremos dársela, por ejemplo, a un niño de 1 año, ¿se puede dar? Claro, en la dosis adecuada. Hay que saber muy bien qué aceite esencial dar en la dosis adecuada, pero siempre pensemos, ese bebé de 1 año necesitará, ¿usted le darían 30 naranjas que se las coma seguida? Probablemente no. Entonces siempre pensemos en la dosis que estamos dando. Es por eso que es tan necesario conocer mucho más a fondo los aceites esenciales, ¿ya? Y conocer qué aceite esencial puede ocupar, sus contraindicaciones y efectos secundarios, ¿ya? Así que es muy importante que vayamos teniendo siempre esto en nuestra mente. Ahora hay ciertos criterios de calidad, porque si yo voy y quiero elaborar o quiero comprar un aceite esencial y lo quiero ocupar, acá estamos hablando de la utilización de aceites esenciales con fines terapéuticos. Entonces, si lo quiero utilizar con fines terapéuticos, tengo que verificar que sea bien elaborado y que cumpla con algunos criterios de calidad. Porque si no cumple estos criterios, ¿cómo voy a certificar que lo que yo recomiende va a hacer efecto? Es muy importante entonces que tengamos cierto criterio de calidad cuando compremos o cuando recomendemos aceites esenciales. Criterio de calidad básico va a parecer muy, por muy básico que se indique, el envase del aceite esencial tiene que decir aceite esencial. ¿Por qué? Porque como lo indicaba, en muchos países no existe legalmente lo que es un aceite esencial. Por lo tanto, en el mercado podemos encontrar que nos venden algo como aceite esencial cuando no lo es. Así que tenemos que tener mucho cuidado al momento. No es lo mismo un aceite esencial de romero que un aceite de la esencia de romero. O un aceite, o no es lo mismo el aceite esencial de romero que un aceite de romero. Entonces, muy importante que aparezca la palabra aceite esencial, porque el aceite esencial es el que cumple con los criterios que le indiqué anteriormente, que es extraído con esa metodología, por destilación, por arrastra a vapor. Un aceite de romero podría ser un oleato, que corresponde a una maceración en un aceite vegetal con la planta. O podría ser que simplemente a algún producto le pusieron aroma a romero. Entonces, muy importante que cuando queramos ocupar aceites esenciales de manera terapéutica, verifiquemos que lo que estamos utilizando corresponde efectivamente a un aceite esencial. Y tiene que decir aceite esencial. También tiene que indicar en algún lugar del envase, la etiqueta, de su descripción, 100% natural, que sea puro y también que sea íntegro, que sea puro, que no contenga otros ingredientes sintéticos, que sea natural y que sea íntegro, que contemple todas las moléculas que se pueden obtener del proceso de destilación. ¿Por qué? Porque en muchos procesos por destilación hay personas que por acelerar el proceso cortan este proceso y a lo mejor no termina de extraerse todo. Ya las sustancias volátiles van saliendo por diferentes etapas. Primero aparecen las más pesadas, después las más livianas, o las más livianas, después las más pesadas, perdón. Entonces, todo un proceso que hay que esperar hasta que caiga la última gota. Es un proceso demoroso. Entonces, en algunas elaboraciones, para acelerar el proceso, no extraen por completo el aceite esencial. Y lo que nosotros queremos es que esté íntegro con todas las moléculas que contiene el aceite esencial. También tiene que aparecer claramente la especie botánica, la planta. Muy importante eso, porque si hablamos de planta, en varios países existen unos nombres comunes que pueden ser diferentes. Ya, yo puedo entender por Artemisa una planta y en Europa Artemisa es otra planta. Entonces tenemos que aunar criterios y siempre buscar que aparezca el nombre científico de la planta. Eso es muy, muy importante. Entonces tiene que aparecer claramente el nombre científico. Porque si me dicen, ya es un aceite esencial de lavanda, pero ¿cuál lavanda? Porque puede tener efectos completamente diferentes. El modo de cultivo, es muy importante eso porque em, tenemos que pensar que acá estamos hablando de los aceites esenciales de la planta, de las sustancias que forman el aroma, ¿ya?
Y estas sustancias son un poquito más sensibles a algunas características. No es lo mismo la utilización en fitoterapia que la utilización de un aceite esencial. A eso voy. Si me voy a preparar una infusión, no es lo mismo que un aceite esencial. Por ejemplo, los aceites esenciales, todas estas moléculas terpénicas que contienen los aceites esenciales, pueden ser muy sensibles a los pesticidas. Entonces, siempre tenemos que escoger cultivos que sean lo más orgánico posible, porque así mantenemos todas las moléculas que necesitamos utilizar de manera terapéutica, la podemos obtener al 100%. Entonces, generalmente, aceites esenciales contienen algún sello, hoy dice cultivo orgánico, cultivo bio. Entonces, eso es un criterio que también nos indica que vamos a tener las moléculas que nosotros requerimos. Entonces, y algo también que tiene que ser idealmente quimiotipado. Tiene que aparecer el quimiotipo del aceite esencial. Voy a detallar un poquito eso. Por ejemplo, esta es una etiqueta. Este es el nombre común de la planta, el Rabinsara. Acá aparece ya el nombre, el género y la especie. Y acá aparece el quimiotipo. Siempre aparece abreviado con una Q y una T. Aparece quimiotipo cineol. Por lo tanto, este aceite esencial es Rabinsara, quimiotipo cineol. ¿Qué quiere decir que sea quimiotipado? Que sea quimiotipado significa que yo sé específicamente la molécula principal de este aceite esencial. Voy a detallar un poquito más de eso, pero quería también poder indicar lo importante que es que aparezca el nombre científico de la planta, ¿ya? Porque si no hablan, nos mencionan que esto es un aceite esencial o, por ejemplo, me recomiendan un aceite esencial de lavanda o yo voy a comprar, pero ¿cuál lavanda? Ya tenemos que estar la lavanda officinalis, la lavándula spica, la lavándula dendata, la lavanda lanata. Todas esas son especies diferentes y que por ende podemos tener efectos también que son diferentes. La lavanda officinalis es la que tiene la mayor cantidad de estudios, la que es considerada relajante, que tiene propiedad antiinflamatoria, antiséptica. La lavándula espica, por otro lado, es descongestionante. También tiene algunas propiedades antisépticas, pero no se considera relajante. Entonces, ahí tenemos que saber qué lavanda queremos ocupar según el efecto que queremos lograr. La lavándula, la nata antiinflamatoria, la lavándula, si tenemos que ver, la canarensis también tiene ciertas propiedades relajantes, pero no analgésicas. Entonces, muy importante eso, destacar qué planta vamos a utilizar para ver qué efecto queremos lograr. Y ahora sobre el quimiotipo es considerado parte ya de la aromaterapia científica, ya que involucra el estudio de las moléculas que componen un aceite esencial. Tenemos que entender que un aceite esencial, por ejemplo, el de lavanda, puede contener más de 150 moléculas diferentes, como mínimo, ¿ya? Por lo tanto, en esa molécula hay que analizar cuál es el efecto terapéutico que se espera. Entonces, el quimiotipo nos ayuda a eso. De alguna manera corresponde a su perfil químico, que está determinado por la concentración de las diversas moléculas que lo componen. Estas moléculas, que son los metabolitos secundarios que tienen las plantas, finalmente son las responsables de las propiedades y del aroma del aceite. Entonces, ¿el quimiotipo a qué se refiere? Se refiere a la molécula principal del aceite esencial. Y si yo sé la molécula principal de ese aceite esencial, voy a poder reconocer el efecto terapéutico que quiero lograr. Por ejemplo, de un romero, me pueden decir, ya, tengo que clasificar qué romero quiero. Y yo digo, lo que quiero es el romarino officinalis, el romero officinalis. Y perfecto, y luego del romero officinalis, pueden variar algunas moléculas aromáticas dependiendo de varios factores. Por ejemplo, lo más importante son las condiciones climáticas. Si bien nosotros podemos obtener que el romero va a tener algunos efectos que son, que la planta como tal, por ejemplo, fitoterapia, podemos lograr efectos que son comunes en todas las plantas, sí varía mucho, podría variar mucho el aroma. Y de hecho eso podemos verlo con algunas plantas acá en Chile. No es lo mismo cultivar un orégano en la zona central que el cultivado quizás en la zona norte. Uno siente que el aroma varía. Y eso varía mucho más si, por ejemplo, lo obtenemos en diferentes países. Entonces, con respecto a la composición de aceites esenciales, varía mucho según las condiciones climáticas. Por ende, varía mucho según la ubicación.
también la época del año, la la especie de la planta, el método de extracción, todos estos factores pueden involucrar que esta planta varíe la composición de las moléculas volátiles. Por lo tanto, el aceite esencial que obtengo de un romero plantado en un lugar podría variar de un romero que es plantado en otro lugar. Por ejemplo, seguir con esto mismo del romero y que lo podamos entender. Esta es la misma planta, es exactamente el Rhomarinus officinalis, pero si es plantado en el norte de África, la molécula principal, si nosotros estudiamos el quimiotipo del Rhomarinus, eso se hace a través de una cromatografía, y la molécula principal que se obtiene es el 1,8 cineol. Y si ese romero, la molécula que predomina es el 1,8 cineol, significa que cumple con funciones principalmente expectorantes. Y también es el romero el que tiene mayores propiedades, por ejemplo, para prevenir la caída del cabello. Seguramente han escuchado, han visto que el romero se ocupa mucho de manera capilar, justamente para proliferar el crecimiento del pelo, evitar la caída, pero ese es el romero que tiene como molécula principal 1,8 cineol y como efecto secundario o precauciones nos indica que es apto a cualquier edad. Ahora, si este mismo romero, la misma planta, es obtenido de la península ibérica, la molécula que predomina no es el 1,8 cineol, sino que la molécula que predomina es el alcanfor. Y ahí los efectos cambian. Los efectos que obtenemos principalmente de este romero es como relajante muscular y como descontracturante. Y este sí tiene contraindicaciones. No podemos ocuparlo en niños pequeños, tampoco podemos ocuparlo en embarazo ni lactancia. Entonces, si vamos a ocupar un aceite de romero, un aceite esencial, con fines para realizar masaje, para evitar el dolor, acá lo que deberíamos ocupar, ¿cuál sería? Este, el 1,8 cineol o el alcanfor, sería el alcanfor. Y por otro lado, si el romero es plantado en Córcega, la molécula principal es la verbenona, que es hepatoprotector y cicatrizante y está contraindicado en menores de 3 meses. Entonces, con esto simplemente quiero poner en manifiesto de qué manera pueden cambiar las propiedades de un aceite esencial si varía la molécula principal, ¿ya? Entonces, acá simplemente para poner un ejemplo, de esta manera se estudian el quimiotipo. Ya, por ejemplo, este es el perfil del aceite esencial quimiotipo del Romarino officinale, quimiotipo berberona. Se hace a través generalmente de una cromatografía. En la cromatografía se marcan las sustancias. Ojo, que no es que salga algo sintético o que se le ponga alguna sustancia adicional al aceite esencial. Simplemente se obtiene este extracto, este aceite esencial completamente puro, íntegro, y lo que se hace es medir la cantidad de las moléculas que predominan. Entonces se le ponen marcadores y se va midiendo cuáles son las moléculas. Y así se va obteniendo. Por ejemplo, este es del quimiotipo berberona y se va viendo el porcentaje de contenido de cada una de estas moléculas. Este Romarino officinale tiene 90 moléculas diferentes que se alcanzan a medir en la cromatografía. Y acá aparecen destacadas las que contienen mayor cantidad. Tiene alfa-pineno, tiene canfeno, tiene limoneno, tiene 1,8 cineol, acetato de bornilo, tiene borneol y verbenona. Y la verbenona tiene 8,6%. Y ustedes dirán, acá quería mostrarles esto un detalle, tiene 8,6%, pero ustedes me dirán, pero lo que más tiene es alfa-pineno. Y este es el quimiotipo berberona, ¿no debería ser quimiotipo pineno? La respuesta es no. Cuando hablamos de quimiotipo, no necesariamente nos referimos a la molécula que se encuentra en mayor cantidad, ¿ya? No siempre es así. Puede que algunas veces coincida, pero lo que evalúa el quimiotipo es la molécula principal, la que se le atañen las propiedades y los principales efectos secundarios. Entonces, de todo este listado, lo que más tenemos que nosotros considerar es la verbenona porque involucra mayores efectos secundarios y se le atañen las principales propiedades. Es por eso que nosotros tenemos que si voy a comprar o quiero obtener un aceite esencial de romero, por supuesto, si yo compro, por ejemplo, un destilador artesanal, que yo he visto el proceso que lo elabora de la manera correcta, ¿me va a servir el aceite esencial? Por supuesto que sí, me va a servir. Lo único que no voy a tener el detalle de cuál es la molécula principal, ¿ya? Por lo tanto, no voy a saber a ciencia cierta si lo que estoy obteniendo, cuál es cada una de sus propiedades. En cambio, si yo obtengo un aceite esencial que está quimiotipado,
yo puedo saber específicamente qué lograr. Entonces, si queremos recomendarlo con fines terapéuticos, por ejemplo, si una persona lo quiere ocupar como hepatoprotector, por supuesto que sería importante reconocer que sea el quimiotipo verbenona, ¿ya? Eso pasa con muchos aceites esenciales, por ejemplo, el de lavanda, perdón, pasa con algunos aceites esenciales que son específicos. Ahora, pasando a otro tema con las vías de administración. Por supuesto, ya hemos visto que los aceites esenciales involucran una descripción que es detallada en la cual podemos obtenerlo, pero también involucra que tienen una vía de administración que tiene que ser más cuidada. ¿A qué nos referimos con eso? Que tiene que ser apropiada. Porque como hemos visto, los aceites esenciales son un extracto con una alta concentración, ¿ya? Entonces la vía de administración puede ser por vía cutánea, que sirve infinidad de alteraciones y tratamientos, tanto terapéuticos como estéticos, ya que también se están ocupando harto también con fines cosméticos, pero también, por supuesto, con los fines terapéuticos. La vía cutánea es una de las más utilizadas. Otra vía también tenemos la vía olfativa, a través de oler los aceites esenciales por vía inhalación. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores, los cuales pueden generar una respuesta fisiológica. Y luego, en último lugar, tenemos por vía oral, rectal y vaginal. Es decir, ¿qué pasa si yo me tomo el aceite esencial? Ese aceite esencial, esta vía de administración debe ser siempre la última opción de administración, ya que hay un elevado riesgo de toxicidad. Nuevamente pensemos en la concentración. La concentración de una gota es mucho mayor. Y eso es solo uno de las aristas que debemos considerar, porque hay muchos aceites esenciales que pueden ser termocáusticos. ¿Qué quiere decir eso? Que queman. O hay muchos que son demasiado irritantes. O los aceites esenciales también se han visto que ingeridos con dosis elevada o por largos periodos de tiempo pueden causar daño renal o hepático. Entonces, por eso la vía oral tiene que ser la última opción y siempre considerar que si se utiliza esa vía, tiene que ser, tenemos que conocer más de aceites esenciales, porque ¿se pueden consumir vía oral? Sí, pero no todos los aceites esenciales, solo algunos. Y en muy bajas dosis, con la dosis indicada y en periodos de tiempo muy reducidos. Entonces, eso involucra un mayor estudio, ¿ya? Entonces, por vía oral se puede consumir, sí, pero no es la recomendación, ¿ya? Porque hay que saber específicamente qué aceite esencial, en qué dosis, por cuánto tiempo. Entonces, siempre esta vía de administración tiene que ser evaluado y prescrito por un terapeuta cualificado. Entonces, si tenemos que hablar de métodos y seguridad de las preferentes vías de administración, que son las más comunes, las que podemos utilizar en casa, esa por supuesto es por inhalación, por vía tópica, por ejemplo, puede ser por masaje, puede ser por compresa, puede ser por rolón. En baños también se pueden utilizar los aceites esenciales, en baños completos, en baños de pies, de mano, en baños de asientos, muy útiles y también incluso en formulación de sprayables, de sprays, ya de spray de aromaterapia, que pueden ser para el ambiente o pueden ser para aplicármelo directamente. Entonces, voy a detallar un poquito sobre algunos de los métodos de administración, partiendo por el de inhalación. El de inhalación, por supuesto que corresponde al método a través del cual estas moléculas aromáticas, que son volátiles, que flotan, son muy pequeñitas, ingresan a través de las fosas nasales, ingresan hacia los pulmones y se van estimulando también neuronas del bulbo olfatorio, que se encuentra ya a nivel cerebral, ejerciendo un efecto directo en el cerebro. También estas moléculas aromáticas pueden actuar sobre algunos receptores en el cerebro, que son capaces, incluso que se ha visto, se ha comprobado que son capaces de influir en la producción de algunos neurotransmisores. Y también se ha evidenciado que estas moléculas aromáticas, como son muy pequeñitas, algunas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y esta conexión también genera un efecto fisiológico. Por otro lado, también estos aceites esenciales podrían tener una conexión con los alvéolos pulmonares, con el sistema circulatorio, haciendo que el efecto de la inhalación también sea más profundo y sea más intenso.
Entonces ahí donde tenemos que las moléculas son capaces de ingresar y lograr un efecto. Para comprender esto, acá tenemos el bulbo olfativo, que tiene una conexión directa con el sistema límbico. El sistema límbico está formado por algunas estructuras cerebrales, en la cual son muy importantes el hipocampo y también la amígdala cerebral. La amígdala cerebral tiene un contacto muy directo con los aromas. La amígdala cerebral es el centro control de las emociones. Es por eso que cuando nosotros olemos un aroma, nos puede desarrollar una respuesta emocional. Por ejemplo, hay aromas que siempre a algunas personas le recuerdan, quizá un aroma a una comida, si huelen algo a un aroma a comida, involucra una emoción, porque a lo mejor, claro, me estoy recordando a mi abuelita, a mi mamá, o a lo mejor un aroma me dice, me trae un buen recuerdo, o un aroma también me podría provocar rechazo, porque está ligado quizá a algún recuerdo negativo. Entonces, muy importante entender eso, esa conexión que existe entre los aromas y las emociones. Y es por eso que la aromaterapia también tiene un efecto a nivel emocional y psicológico. ¿Por qué? Porque nosotros olemos ese aceite esencial que provoca alguna respuesta en la amígdala que va ligado a alguna emoción. Por lo tanto, si cambia mi emoción, también va ligado a que podría generar eso una respuesta fisiológica. Em, Acá, por ejemplo, acá nosotros olemos un aceite esencial. Al oler estas moléculas aromáticas llegan al bulbo olfativo, casi instantáneamente pasan al sistema límbico, centro control de las emociones, y eso genera una respuesta, se manda un impulso eléctrico ya a la corteza cerebral, que ya maneja el pensamiento consciente y puede provocar una respuesta fisiológica. De esa manera se desencadena una respuesta emocional que está asociada a la propia experiencia de la persona, ¿ya? Es por eso que hay aromas, siempre se indica que la aromaterapia también es personal, ¿ya? Porque el aroma ligado a mi emoción puede ser diferente al de la otra persona, ¿ya? Entonces hay aromas que los puedo tener ligados a una emoción positiva o también a una emoción negativa. Así que muy importante también reconocer que aromas son del gusto personal. Y sí, se ha visto que eso puede desencadenar una respuesta emocional, puede calmar o puede estimular, y también esta molécula, aparte de ese efecto, se estudió el efecto de los aceites esenciales en personas con anosmia, es decir, que son incapaces, que no tienen el sentido del olfato. Una persona que no puede detectar aromas, ¿podríamos obtener el beneficio de los aceites esenciales? La respuesta es sí, se ha estudiado. ¿Por qué? Porque las moléculas, si bien la persona no va a generar el efecto por este camino, por el centro control de las emociones, porque no percibe el aroma, sí se ha visto que las moléculas, como son tan pequeñitas, son sustancias volátiles, logran penetrar a través de los diferentes receptores al torrente sanguíneo. Y a través de esa penetración pueden lograr incluso de todas maneras el efecto fisiológico. Entonces, de todas maneras, podríamos lograr ahí un efecto emocional, pero también un efecto fisiológico. Por eso se considera la aromaterapia, como lo mencioné al principio, una terapia holística. Entonces son muy importantes porque podemos obtener ese doble beneficio. Por ejemplo, los aceites esenciales también algo muy importante, que son rápidamente transportables. Son moléculas muy pequeñas y muy lipófilas. Se transportan muy rápido, lo que quiere decir que pasan muy rápido por todo el cuerpo, actúan de manera mucho más veloz. Por ejemplo, los aceites esenciales son muy buenos en personas que estén cursando con crisis de pánico, con crisis de angustia, porque por supuesto que ahí tenemos que calmar, podemos lograr un efecto fisiológico, pero también a través de la respuesta emocional con el aceite esencial podemos tener que la persona logre calmarse y también salir de ese estado. Por inhalación, entonces, generalmente puede bastar algo muy simple, como en algún pañuelo poner de 1 a 3 gotas del aceite esencial. Ya, entonces, de ese aceite esencial, del cual ya sabemos sus propiedades o con el cual nos sentimos a gusto, podemos irlo inhalando y ese pañuelo tenerlo ahí a mano, quizás, no sé, si tengo que ir en el metro, tengo que viajar, o simplemente me puedo poner el pañuelo alrededor para ir oliendo ahí el aceite esencial y obtener su beneficio, su beneficio terapéutico. También puede ser un stick inhalador, que se están utilizando mucho, lo cual yo lo puedo elaborar con aceites esenciales y de esa manera obtener, por supuesto, su propiedad.
También puede ser a través de un difusor, un humidificador y tenerlo en el ambiente para lograr la inhalación. Es la mejor vía para la ansiedad, el estrés, el pánico, el miedo, las náuseas también se ha visto que funciona muy bien y la percepción del dolor e incluso los cambios de humor. Acá les voy a dejar, abajo en la descripción del video, les voy a dejar algunos links con algunos estudios para que puedan ver en evidencia que lo que digo no es simplemente porque se me ocurrió, sino que hay estudios que han demostrado. Acá en este estudio, bueno, como le indico, les voy a dejar el link, pero lo que nos indica este estudio es el efecto terapéutico y los mecanismos de los aceites esenciales en los trastornos del estado de ánimo y la interacción entre los sistemas nervioso y respiratorio. Entonces, este estudio es muy bueno porque nos va indicando de qué manera funcionan los aceites esenciales, de cómo logramos que puedan funcionar o de qué manera químicamente funcionan mejorando o en algunos trastornos del estado de ánimo. Se han estudiado con depresión, con estado de ansiedad, así que muy bueno este estudio. Y finalmente, lo que se vio a través de este estudio es que las moléculas de los aceites esenciales pueden ejercer un efecto sobre los trastornos de ánimo a través de diferentes rutas, ¿ya? Incluida la regulación de monoamina, los factores neurotróficos, y de hecho se ha visto que puede lograr un efecto en el sistema neuroendocrino. Hay aceites esenciales que actúan a ese nivel. Entonces, todos estos mecanismos son subyacentes finalmente a sus efectos terapéuticos, así que se ha visto de qué manera funciona. Y acá también nos dice, el aceite esencial lo podemos, el efecto se logra a través simplemente de la señal olorosa, a través de este factor con el sistema límbico, con la conexión con el sistema emocional, pero también porque la molécula se transporta. Si me hacen un estudio, esa molécula yo la voy a tener en el cuerpo, por lo tanto también se logra un efecto fisiológico, que eso generalmente también se van eliminando por el sistema respiratorio. Así que de esta manera podemos tener los beneficios. Por ejemplo, otro estudio que también le va a aparecer el link acá debajo en la descripción, son sobre los efectos de la inhalación sobre la presión arterial y el estrés, ¿ya? Entonces acá aparece, bueno, aparece el DOI del estudio y les voy a pedir que les dejen el link también. Pero en este estudio, bueno, el propósito fue estudiar los efectos de la aromaterapia sobre la presión arterial y sobre la respuesta al estrés de pacientes con hipertensión. Este estudio se hizo en aproximadamente 50 personas, en la cual en algunas personas se le dio placebo, a otro grupo se le asignó también aceite esencial, y el cual el método de aplicación fue por inhalación. Tenían que inhalar la mezcla de aceites esenciales, que en este estudio eran lavanda, eran ylanilán y bergamota, la tenían que inhalar una vez al día durante 4 semanas. Y de esa manera se fueron evaluando los efectos de la aromaterapia, se midieron la presión arterial y el pulso 2 veces por semana y también se midieron los niveles de cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. Por lo tanto, mientras más cortisol, más estresadas están las personas y de esa manera también se evaluaba si tenía un beneficio sobre el estrés y también sobre la ansiedad antes y después del tratamiento. Entonces, este estudio finalmente lo que demostró es que la presión arterial, el pulso, el estrés, el estado y los niveles incluso de cortisol fueron estadísticamente significativamente diferentes. Los resultados sugieren que el método de inhalación de aceites esenciales puede considerarse una intervención eficaz que reduce la respuesta al estrés psicológico y también los niveles de cortisol, así como también reduce los niveles de presión arterial en clientes pacientes con hipertensión arterial. Así que acá se demuestra que también podemos lograr estos efectos y solo con la inhalación. Otra forma de administración, como les mencionaba, es por vía tópica, que es una excelente vía para el dolor físico y también para el malestar y la podemos obtener a través, por ejemplo, de masaje, de compresa, de rolón. Y esta administración se hace mediante aplicación local en zonas, punto específico, puede ser con masaje, con baños, con compresa, según el tratamiento a seguir. Y la aplicación del masaje acelera la absorción de aceite esencial a través de la piel, ya que el aceite esencial va penetrando las diferentes capas y esparciendo los beneficios a sus tejidos.
La naturaleza, muy importante considerar, insoluble del aceite esencial, hace que se absorba por la parte grasa de nuestra piel, por el componente lipídico. ¿De qué manera podemos ocuparlo? En general, podemos diluir de 1 a 3 gotas en 5 ml de un portador vegetal. Siempre deben respetarse los consejos de uso, la dosis, el modo de uso y nunca reemplazar aceite sin verificarlo. Ya no es lo mismo ocupar un aceite esencial que ocupar otro. Porque recuerden que hay aceites esenciales que pueden ser muy irritantes y pueden ser incluso dermocáusticos, podrían producir heridas. Entonces, ¿de qué manera funciona? Acá el aceite esencial logra traspasar rápidamente las capas de la piel. ¿Por qué? Porque es lipófilo. Recordemos que nuestra piel, bueno, está formada por células y también las células están formadas por membrana y la membrana contiene muchos fosfolípidos. Y los fosfolípidos generalmente lo que tienen en su exterior son la parte grasa, por lo tanto se puede mover rápidamente. Y también nuestra piel, si nosotros tenemos que analizarlo, nuestra piel está formada por células. Por ejemplo, imaginemos una pared de ladrillos. Cada ladrillo es una célula, eso es nuestra piel. Pero los ladrillos no están flotando, sino que están puestos en cemento, ¿cierto? Entonces imaginemos una pared que tiene mucho ladrillo y tiene cemento. El cemento sería una parte grasa por la que está formada nuestra piel. Entonces, si yo pongo un aceite esencial, se transporta rápidamente, podríamos decir, por el cemento, por esa parte grasa de nuestra piel. Es así en cómo logra traspasar esta gotita de aceite esencial y llega a la circulación sanguínea. Y podemos lograr el efecto en cualquier parte del cuerpo. Si yo me aplico un aceite esencial en la mano, ese aceite esencial igual podría llegar al útero, por ejemplo, ¿ya? Porque se transporta a través del torrente sanguíneo. De todas maneras, siempre el consejo para lograr la máxima eficacia es, si lo quiero aplicar, por ejemplo, para el dolor, es aplicarlo en la zona. Si me duele el hombro, lo aplicaré cerca de la zona. Si me duele, lo quiero para, por ejemplo, para dolor, para un dolor menstrual, me lo aplicaré también en la zona del bajo vientre. Importante, cuando nosotros hablamos de la concentración, los aceites esenciales pueden ser muy irritantes, ¿ya? Pueden ser muy irritantes incluso si lo ocupo de manera tópica. No puedo ocupar un aceite esencial directamente en la piel porque pueden ser irritantes e incluso dermocáusticos. Por lo tanto, siempre la recomendación es vehiculizarlos, es decir, mezclarlo con otro ingrediente que logre transportar este aceite esencial. ¿Cuál es el mejor vehículo? Un aceite vegetal. Ese siempre va a ser el mejor vehículo porque un aceite vegetal es un componente graso y aparte podemos obtener también el beneficio del aceite vegetal en nuestra piel. Entonces podemos obtener un doble beneficio con el aceite vegetal y aparte incorporado ahí con el aceite esencial. Entonces un excelente vehículo para transportar los aceites esenciales. También podría ser una crema, ya una crema, podría ser un ungüento, podría ser un gel bien utilizado. Y si lo vamos a utilizar, siempre una pregunta que es como, ¿cuánto utilizo? ¿Cómo lo diluyo? Como le indicaba, si lo queremos ocupar, por ejemplo, para un masaje, no sé, en alguna zona que me duele, lo quiero aplicar en la zona para un dolor menstrual, podría aplicar en una cucharadita 5 ml de un aceite vegetal, que puede ser cualquiera, podría ser un aceite de almendra, podría ser un aceite de oliva, idealmente un aceite vegetal de buena calidad, es decir, prensado en frío. En ese aceite vegetal, en 5 ml yo podría poner de 1 a 3 gotas. Eso lo mezclo y con ese aceite me puedo hacer un masaje. Y acá simplemente les dejo para que puedan evaluarlo las diluciones generales con las cuales nosotros podemos elaborar algunos preparados si lo queremos diluir. Por ejemplo, si lo queremos para un fin cosmético, se puede ocupar de 1 a un 3%. Si estoy preparando 10 ml, serían aproximadamente al máximo porcentaje 9 gotas. Si los quiero ocupar para fórmula de cosmética íntima, sería máximo un 1%, entre el 0,5 al 1%. Si lo quiero ocupar para fórmulas corporales para el sistema nervioso, podría ocupar hasta un 5%. Es decir, si me quiero hacer como, por ejemplo, un masaje relajante, ¿ya? Eso podríamos ocuparlo en una dilución de un 5%.
Para fórmulas corporal, para puntos localizados, para sistema nervioso, podríamos aumentar el porcentaje a un 10%. Para puntos localizados es si solo me lo voy a poner en algunos puntos. Por ejemplo, si voy a ocuparlo en un rolón. Ya en un rolón generalmente se pone acá en las palmas, se puede poner en las manos o me lo aplico en las sienes o en la nuca. Esos son puntos localizados, en donde la absorción es mucho más rápida y ahí podría obtenerlo en un porcentaje de un 10%. Y bueno, fórmulas para masaje muscular, un 15%, fórmulas para acción local, podríamos llegar hasta un 30%, pero depende del aceite esencial. Ya depende de si el aceite esencial es seguro de utilizar. En este rango de porcentaje no se debe utilizar jamás en embarazo y lactancia, lo que está marcado acá en el recuadro. Sin embargo, claro, si nunca han utilizado aceites esenciales, la recomendación es ocuparla según las dosis que le indicaba, de 1 a 3 gotitas en 5 ml. O si no, hay que tener un estudio mayor para poder aprender finalmente a diluir y utilizar dosis que sean seguras. Resumiendo, en la forma de administración, si nosotros podemos obtener el aceite esencial si lo hacemos a través de masaje de manera tópica, a través de la piel se produce una absorción transtérmica y ahí puede pasar al sistema circulatorio logrando un efecto fisiológico. Si lo hacemos por manera de inhalación, por la inhalación se produce un estímulo olfativo que llega al sistema límbico y se logra un efecto psicológico. Pero también a través de la inhalación las moléculas pasan por difusión alveolar, pasan al sistema circulatorio también logrando un efecto fisiológico. Así que a través de ese efecto logramos también un efecto fisiológico y psicológico. Y por supuesto que si me estoy haciendo un masaje, igual estoy oliendo el aceite esencial. Así que también logro este doble efecto psicológico y fisiológico. Por eso la aromaterapia tiene estos beneficios que son considerados tan buenos porque funciona de manera holística. Estudios, como ya les dejé estudio por vía inhalación, quería dejarle un estudio con respecto a la aplicación tópica de los aceites esenciales y acá les dejo un estudio en el cual evalúa la utilización de aceites esenciales para la dismenorrea, es decir, para el dolor menstrual. Por ejemplo, acá se utilizaba en masaje en la zona del bajo vientre con aceite de lavanda, 2 gotas en 2,5 ml de aceite de almendra. O sea, sí, se realizaba ese estudio. También, bueno, compresas calientes 2 veces, también utilizando aceite esencial de lavanda y también la utilización de masaje abdominal con aceite de canela y lavanda. Así que ese estudio se los dejo en donde pueden verlo, acá abajito en la descripción, donde pueden evaluar de qué manera también funciona tópicamente. Y acá puse dismenorrea, pero en realidad también se ha visto con otros tipos de patologías. Puede ser con algún dolor muscular, e incluso también como relajante, funciona muy bien. Muy importante, como ya hemos visto, los aceites esenciales tienen una concentración que es mayor, que involucra también tener cuidado con sus contraindicaciones, efectos secundarios, ¿ya? Precauciones generales, acá dice generales, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy importante que si a nosotros nos gustan los aceites esenciales, que lo estudien. Siempre hablo de la responsabilidad cuando vamos a utilizar algún producto terapéutico. Que sea natural no significa que sea inofensivo, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que vamos a aplicar. Entonces, si nos gusta la aromaterapia, nos gustan los aceites esenciales, tenemos que estudiar, ¿ya? Y para estudiar aceites esenciales tenemos que conocer un poquito de su bioquímica y también ir reconociendo las propiedades de cada aceite esencial porque cada aceite esencial es único, ¿ya? Entonces, sí, en precauciones generales, siempre el aceite esencial tiene que ir en botella de vidrio oscuro, ¿ya? Si compramos un aceite esencial que viene en una botella transparente, hay que dudar, ¿ya? Porque el aceite esencial mantiene sus propiedades, es muy sensible al sol, ¿ya? Entonces, ahí va a perder propiedades. Siempre tiene que venir en una botella de vidrio oscuro. No usar en mujeres embarazadas o lactantes si no es a través del consejo de un profesional, ¿ya? No se usa durante el primer trimestre. Durante el primer trimestre de embarazo están prohibidos. ¿Se podría usar en periodos mayores de embarazo, en lactancia? Depende del aceite esencial de la dosis. Por eso siempre tiene que involucra mayor estudio. Como regla general, no debe usarse en niños menores de 6 años y en personas con patología crónica sin el conocimiento adecuado.
Es decir, si no conocemos mucho sobre aceites esenciales, la recomendación es poder utilizarlo en términos generales. Si queremos utilizarlo en niños menores o en alguna patología, la recomendación es estudiar un poquito más, ¿ya? Los aceites esenciales jamás se inyectan por vía intravenosa o por vía intramuscular. No se deben usar continuamente. La duración del tratamiento se aconseja que no debería exceder las 3 semanas, ¿ya? Porque los aceites esenciales también se pueden ir acumulando, así que tampoco es algo que se debe utilizar frecuentemente o sin ninguna indicación. No ocuparlos porque ocuparlos tiene que ser por una indicación para lograr un efecto. No usar el aceite esencial puro, a menos que se indique lo contrario. Siempre se utiliza diluido. No aplicar y evitar tomar contacto con ojos, oídos, nariz o áreas anales, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las mucosas son muy sensibles. Si se aplican cerca del ojo, produce mucha irritación. También cerca de la nariz. Incluso algunas personas, si huelen los aceites esenciales de la botella, lo inhalan directamente, algunas personas incluso le causa irritación simplemente al inhalarlo, porque son muy potentes. Entonces, y ojo con llegar y aplicarlo, hay que hacer pruebas, ¿ya? Y jamás aplicarlo cerca de la zona de los ojos porque puede ser muy irritante y tampoco de la zona anoanales. Si yo estoy utilizando aceite esencial, siempre se recomienda lavarse las manos después con jabón, porque el aceite esencial me puede quedar en la piel y si después yo me rasco el ojo podría causar también irritación. No dejar las botellas al alcance de los niños y animales domésticos. Se consideran los aceites esenciales como un medicamento, ¿ya? Los aceites esenciales son muy olorosos, pueden llamar la atención en niños, entonces hay que tener mucho cuidado porque no se ingiere, ¿ya? Entonces, si se llega a ingerir un aceite esencial, la recomendación es primero beber aceite vegetal, ¿ya? Porque eso diluye un poquito, y luego ir a urgencias, ¿ya? Hay que tener esa recomendación con los niños, mantenerlo alejado al igual que un medicamento. Respetar escrupulosamente la dosis establecida y las vías de absorción indicadas, ¿ya? Hay aceites esenciales que solo se ocupan vía externa. Hay aceites esenciales que solo se ocupan por inhalación y no por vía tópica. Hay algunos aceites esenciales que se ocupan solo por vía tópica y no por inhalación. Entonces tenemos que conocer, ¿ya? No aumentar la dosis, si nos dan una recomendación, no aumentar la dosis sin el consejo, ya si no sabemos de aceites esenciales y eh, no hemos tenido la recomendación adecuada. Mantener los aceites esenciales lejos de las flamas, de fuego, porque son inflamables, muy importante. Entonces, para terminar, simplemente un consejo, en el vasto universo de los aceites esenciales, cada uno alberga un poder único. Cada aceite esencial es único, pero también guarda secretos que debemos descifrar con cuidado. Acá lo invito también a estudiar más sobre los aceites esenciales en un viaje de conocimiento para descubrir las contraindicaciones de estos tesoros aromáticos y utilizarlos con sabiduría, porque sin lugar a dudas los aceites esenciales pueden ser maravillosos, pero también hay que saber utilizarlos con responsabilidad. Pueden tener contraindicaciones y efectos secundarios que, por supuesto, podemos evitarlo si sabemos cómo utilizarlo. Así que la invitación, por supuesto, a estudiarlo. Acá, dentro de nuestra institución estaremos realizando, yo en particular, un diplomado sobre aromaterapia y la utilización de los aceites esenciales, donde vamos a estudiar más profundamente la química, la familia bioquímica de los aceites esenciales. E iremos viendo recomendaciones para cada sistema, de qué manera poder aplicarlo, por ejemplo, para el sistema nervioso, para estrés, depresión, cuál aceite esencial aplico en embarazadas, cuál no, qué cuidado tengo que tener en niños, de qué manera puedo utilizarlo para el dolor, lo puedo utilizar en pacientes con quimioterapia, lo puedo utilizar en animales, en veterinaria. Todo eso lo vamos a ver a lo largo del diplomado. Así que la invitación, bueno, es que estudien más sobre aceites esenciales, es un mundo maravilloso que puede tener múltiples beneficios, pero como les digo, siempre con responsabilidad. Lo primero, como naturópata, siempre no hacer daño. Por eso siempre hemos enfocado en que el conocimiento es poder. Así que lo invito a sumergirse en el mundo de los aceites esenciales. Si ustedes ya conocen sobre los aceites esenciales, por supuesto que pueden dar sus recomendaciones, de qué manera lo han utilizado, cómo le han servido, porque de verdad se han visto cómo se logran los efectos, unos efectos maravillosos con los aceites esenciales.
Entonces, muchas gracias por acompañarme en esta masterclass. Por cualquier consulta la pueden ir dejando acá en los comentarios, de alguna manera me la harán llegar. Y cualquier consulta también pueden entrar ahí a nuestra página web y también seguirnos en nuestra red. Un placer estar con ustedes y nos veremos entonces más adelante. Muchas gracias.